Este trabajo fue realizado como un proyecto de historia con la finalidad de entender los hechos históricos y su contexto en el país. Se escogió este tema ya que es posible comprender con claridad cómo se desarrolló históricamente la sociedad actual. Nosotros como una sociedad mexicana sabemos sentirnos parte de algo y es por ello que investigamos la historia de las tribus urbanas. Se llamaron así porque esta palabra deriva del pocho, haciendo referencia al mexicano nacido en Estados Unidos. Surge a mediados de los 40 como una expresión y protesta de los inmigrantes en México con desigualdad. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que los soldados americanos luchaban en Europa, Estados Unidos abrió sus fronteras para recibir a migrantes mexicanos y que trabajaban en los campos abandonados, así como a refugiados de guerra. Sin embargo, no fueron aceptados en la sociedad y los trataban con desigualdad. En México, en las fronteras del norte, se protestó contra este trato injusto naciendo esta tribu urbana. Se caracterizó por tener un lenguaje lleno de anglicismo al estar cerca de la frontera, haciendo suyos algunos de los grandes ritmos musicales de la época como el danzón, la rumba, el mambo y el boogie. Por eso es que mi alma siempre extraña. Se caracterizó por el nivel de adquisición de bienes, su ideología consumista, formas de pensar y vestir. Vestían con estilos diferentes pero apoyando monopolios. Un antecedente de este es el avance tecnológico en México durante el Porfiriato y su origen en la globalización durante 1945 en un movimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se hizo presente durante el Milagro Mexicano y surge en México antes de la protesta en contra de la religión católica. Protestan en contra de la pobreza, opresión e igualdad hacia los negros. Su término es utilizado para describir el poder político que ha mantenido a la raza negra abajo por siglos. En México data de los 40 al término de la Segunda Guerra Mundial y tiene auge en los 60, cuando la relación comercial de México con Estados Unidos tiene gran importancia y se comparte en sentimiento racista. La palabra hippie se deriva del inglés hipster que solía usarse en los 1960 para describir a una generación con pensamiento de revolución sexual y activismo radical, pacifismo y revolución contra el capitalismo. Adoptaban un modo de vida comunitario, basado en el amor y la paz, renegaban del nacionalismo y de la guerra del Vietnam, tomaban elementos de religiones como el budismo, hinduismo y también de las religiones de los indios norteamericanos. En México, esta forma de pensamiento fue influencia del movimiento del 68, causada por una presión gubernamental, así como la tensión mundial de la guerra de Vietnam. A finales de los años 60, una corriente de jóvenes de Gran Bretaña y otros países industrializados consideraban que el rock había pasado a ser un medio de expresión para los jóvenes. El punk surgió como una burla a la rigidez de los convencionalismos que ocultaban formas de opresión social y cultural. El término se refiere a un despectivo basura, vago, escoria, etc. Debido al carácter de este significado, el punk a menudo se ha asociado a actitudes de descuido personal, se ha utilizado como medio de expresión de sentimientos de malestar y odio, y también ha dado cabida a comportamientos neuróticos o autodestructivos, pero realmente este movimiento en México tenía como meta acabar con el régimen gubernamental, especialmente el PRI, mientras que en ese entonces el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que a pesar del aumento de la tecnología, economía y seguridad del país, así como el voto a los jóvenes de 18 años en respuesta a estas demandas, se aseguraba que oprimía los derechos de libertad de opinión y de prensa al encarcelar y tratar injustamente a diversos periodistas. Las primeras discos surgieron en París durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis prohibieron los clubes, entonces se crearon cuartos clandestinos. Esa idea de ser clandestino se quedó durante la década de los 60, 70 y 80 en México, en donde los homosexuales y negros aún eran rechazados. Entonces este tipo de música era puesta en aquellos lugares. Esa tribu urbana surgió a manera de protesta de esa injusticia, y estuvo formada no solo por gays y negros, sino que fueron apoyados por toda la sociedad. El origen de los cholos nace en el sur de Estados Unidos, que llega después a México a principios de los 70 y que es heredero directo del movimiento chicano de los años 60 en Los Ángeles, en Estados Unidos, y de los pachucos, siendo este con el que comparten más rasgos. Surge como una marca de identidad nacional y resistencia social, cultural y política de la población mexicana, que vive desde hace siglo y medio en Estados Unidos, para defenderse frente a una cultura anglosajona que trata de imponer rasgos fuertemente racistas contra la población latina.
El skater está relacionado con la cultura callejera, así como el ciclismo de BMX, justo cuando se presentaron los problemas ambientales, no solo en México sino en el mundo, a finales de los 60 y principios de los 70. Se inició un oleaje de movimiento en pro cuidado del ambiente. Los deportes favorecieron en su auge, y con el ámbito del ciclismo y el skating ayudaron a esa revolución. Fueron juzgados no por su ideología ambientalista, sino por falta de responsabilidad en la ciudad en espacios abiertos. Intentan expresarse, aunque no son entendidos en una sociedad en donde el negro es el color del luto y la muerte y no tienen una parte bella. Adoran y practican cualquier forma de arte y se identifican con los sentimientos. Saben que no pueden cambiar el mundo y por eso no lo intentan. Nació en el romanticismo del siglo XIX, en donde los autores que relataban sus historias en lugares lúgubres se originaron como protestas de las muertes y tensiones de la posguerra de Oriente, en México con los estudiantes y periodistas muertos en los años 60 y 80. Este término japonés hace referencia a una actitud con obsesiones. En México se nota a finales de los 80s y 90s como una tribu con una afición hacia las drogas, procurando y determinando la violencia y generar la amistad. Posteriormente, el anime abarcó ese tema no solo en México, sino a nivel mundial. Se hace referencia a esta tribu urbana como actualmente a una obsesión con culturas orientales japonesas. Son personas con estética y tienden a parecer personas tristes y amargadas. Basan todo su físico en problemas emocionales. Predominan en los 80s y 90s. Describen una sensación de depresión debido a la gran injusticia provocada por la presión social. Se cortan la piel como sinónimo de descontento con el mundo que los rodea y fantasean con el suicidio. En México, se causa por la presión y aumento de la demanda en educación, así como la búsqueda de la equidad de género y movimientos homosexuales. Apoyaron las revueltas de la demanda de derechos del movimiento zapatista. Concluimos que algunos hechos históricos del país tuvieron un gran impacto en la sociedad en el que actualmente nos integramos, y fueron influenciados por tribus urbanas y desarrollaron movimientos sociales.